nacido en Ocotlán, Jalisco, ha hecho de Guadalajara una forma de vida. De viva voz, ha contado que en 1979 se le atravesó el teatro de forma fortuita, comenzando a estudiar pantomima, para luego pisar la Escuela de Artes Plásticas y estudiar en el grupo de teatro compuesto por futuros pintores y escultores. Fausto Ramírez ha dicho que sus primeros trabajos hacia la profesionalización fueron a mitad de los años 80, como actor y asistente, pero que se empeñó en buscar su propia formación a través de lecturas y exploraciones en espacios personales. Con la llegada de los años 90, buscó abiertamente la dirección escénica, acudiendo a seminarios de dirección con maestros a los que admiraba por sus montajes como Luis de Tavira, Rogelio Luébano, Philippe Amann y sobre todo José Caballero. Su primera incursión profesional como director fue con un montaje sobre las explosiones del 22 de abril de 1992 en pleno stalinismo. Dentro de sus búsquedas de las diferentes formas de hacer teatro, lo llevaron a indagar en el lenguaje de las obras clásicas y en el año de 1995 montó su primer Calderón de la Barca, buscando hacer coincidir los lenguajes del barroco con los del público joven. En 1996 es designado director de la Compañía de Teatro de la Universidad de Guadalajara y comienza a dialogar con maestros nacionales e internacionales. El director de escena también realizó las veces de gestor cultural. Tuvo intercambios con el grupo de clown francés, Le Matepest, organizando 2 residencias creativas. Como director de escena, continuó experimentando con textos de autores clásicos como Shakespeare, Calderón de la Barca y Valle Inclán. En el 2008, deja la Universidad de Guadalajara para establecer el proyecto A la Deriva Teatro, que se dedica a trabajar para jóvenes audiencias. Ahí estableció su principal nicho de desarrollo de públicos. A la vez, a partir de un encuentro con Daniel Veronés, comenzó a trabajar en los mecanismos que se desarrollan entre actor y director, lo que lo llevó a realizar exploraciones como Todas las Julias del Mundo, Señorita Julia de Strindberg o Ensayo interrumpido por un karaoke o Espectros de Ibsen. Uno de sus últimos trabajos fue la dirección de escena de la producción de la ópera Pagliacci en la Sala Plácido Domingo del Conjunto Santander de Artes Escénicas. Las aportaciones al teatro de Fausto Ramírez, entre otros reconocimientos, lo han llevado a ser miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA 2018 al 21. A lo largo de su carrera ha sido un innovador que explora lenguajes escénicos, actualizando a autores clásicos con temáticas contemporáneas, de convicciones políticas firmes. Fausto Ramírez hoy se declara un habitante de la pandemia. Cuando uno piensa en teatro tapatío, siempre pensamos en varios personajes y es inevitable siempre pasar por Fausto Ramírez. Antes de pensar en esta gran trayectoria que tienes dentro del teatro jalisciense, me gustaría pensar o preguntarte a ti, ¿quién es Fausto? Caray, mira, ahorita me dijiste viajar rápido, tienes razón, o sea, no nací en Guadalajara. Fue un accidente de trabajo de mi padre, o sea, toda mi familia nació en Guadalajara, excepto mi madre, que es de Capilla de Guadalupe, en Los Altos, y mi padre, que es de aquí de Toluquilla. Todas mis hermanas y mis hermanos nacieron aquí. Pero en un año específico, mi padre tuvo que irse a trabajar, y se llevó a la familia a Ocotlán, a la ribera del lago de Chapala. Ahí nací. Eso me marcó un poco como un extranjero, ¿sabes? O sea, yo era el extranjero de la familia, era el de Ocotlán. Pero ahorita, si me preguntas así directamente quién es Fausto, yo me pienso papá de Juliana, mi hija, que tiene 8 años, de mis hijas grandes, Tania y Paulina, y de esposo de Susana, con quien tengo una enorme complicidad de creación. Pero ahorita, con precisamente la paternidad, me dio algo sumamente espectacular de la vida, que es sorprenderte con las cosas sencillas. Y yo tomo muchas fotos incidentales, así de lo que me voy encontrando, y construyo mis poesías visuales para mí en un principio. Pero a la vez soy alguien que está tratando de recuperar su infancia. Esta sensación de la familia
con respecto a tu interpretación del mundo, ¿cómo fue? Tardía, yo cuando empecé en la creación, lo primero que haces es negar a la familia. Yo estoy encontrando otra familia en los teatreros y está padrísimo. ¿Cómo lo encontraste? Cuéntanos un poco cómo es que fue? llegaste. Como todo hijo de familia tapatía, pues tenía una enorme influencia de mi familia, de mi padre, de mi madre. Mi padre particularmente se esmeró mucho en darnos lecturas, en que escucháramos música. Hace poco me fui caminando por el Paseo Alcalde, pues no sé, me gusta mucho, pues era mi barrio, y me encontré una librería de viejo y me encuentro un libro que mi padre me dio para que leyera, un libro sobre la Guerra Fría. La noche quedó atrás, Jean Valjean es un tipo que huye de las garras de Stalin, o sea, de la persecución política, los brazos armados, todo eso. Y me acuerdo que el libro a mis 15 años me pareció súper interesante. Muchos de los libros que mi padre me dio en la infancia eran, ya sabes, Julio Verne, Emilio Salgari, Los Piratas de Montparnasse, La Vuelta al Mundo, todo eso. Ya más adolescente, cuando yo descubro el Marx para principiantes de Ríos, La Noche de Tlatelolco, mi papá estaba muy preocupado que me fuera a ser comunista. Pues, él tenía una formación católica muy firme, pero no obstante, esta no tenía una enorme apertura. Y de pronto viene esta apertura a nuevos pensamientos sociales comunistas en medio... Sí. La rebeldía de los años 70. ¿Cómo viviste de los 60s a los 70s ese periodo en esta reflexión, en esto que vas estudiando? Y después de más de 20 años, haces 68 veces la luna, tratando del movimiento. Tratando de regresar, pero además es un espectáculo infantil. Sí. ¿Cómo viviste este periodo? Porque al final eres una persona muy activa. Fuiste una persona muy combativa que perteneció a un movimiento muy importante en Jalisco desde la creación de la compañía. Pensando en este 68 que estuvo como en una olla express, estos pensamientos, ¿cómo es que lo fuiste? ¿Cómo fue ese proceso? Es curioso, yo en el 68 tenía 6 años. Como dice García Márquez, uno tiene memoria de lo último que recuerda, no del suceso en sí. Para mí el 68 fueron las Olimpiadas, o sea, el Tibio Muñoz, el Sargento Pedraza, Vera Charlasca, todo ese ambiente mitológico alrededor de lo que la televisión transmitía y se comentaba en la comida y en los desayunos del sábado y el domingo se comentaban las cosas. Qué bien. Pero a la vez mi papá me comentaba las noticias y una de las noticias que comentaba hubo disturbios en México, así, con los estudiantes. Entonces yo cada que pasaba cerca de una escuela que estaban como grafiteadas acá, antes las grafites eran de brochita, así de... De brochita, sí, porque aparte nos pedía que leyéramos el periódico. Claro, lo primero que yo leía eran los deportes, los cómics, pero luego algo que me llamaba poderosamente la atención de mi infancia era lo internacional. Recuerdo mi mamá rezando en un patio que teníamos que daba unos árboles, muy preocupada porque habían matado a Kennedy. Seguramente fue el segundo Kennedy el que mataron. O sea, pero ya después, el 68 empezó a ser como una constante. A los 14, 15 años me cae el libro de La Noche de Tlatelolco a las manos y me acuerdo que estaba muy enojado y dije, y no sé por qué. No pude haber prometido cuando leí, yo un día voy a hacer una obra de teatro al respecto, pero cuando yo empecé a dirigir, dije, un día quiero hacer algo sobre el 68. Alguna vez he hecho cosas de teatro así abiertamente político, pues hace rato estábamos pasando por aquí, por el teatro, estaba una placa sobre una obra sobre las explosiones del 22 de abril que escribió Vivian Blumenthal y que me tocó dirigir, mi primera dirección. Fíjate que estas cosas que marcan las ciudades hacia los ciudadanos, pero quedó muy marcado. Entonces la pregunta era cómo hacer algo que rebase o que le regrese a la gente una visión de la vida sobre algo que en un principio queremos negar, que es la muerte. Cuando tú haces teatro, luego no tienes las herramientas así de decir, bueno, ¿yo cómo le entro a esto? Entonces Vivian Blumenthal, ella comenzaba a escribir dramaturgia, a hacer adaptaciones, y Vivian pues encontró una manera
que ella particularmente le gustaba la farsa, le gustaba la comedia, entonces me prestó una escena, la desarrollé, la vieron, o sea, la vio Vivian, la vio Sandoval, y dijeron, ¿tú quieres dirigir, verdad? Dije, pues de eso pido mis limonas. Hace rato platicaba de la primera vez que vi a un director dirigir de teatro, pues cuando yo estudié pantomima aquí enfrente. Primer revelación, la gente tiene que asumir que estudiaste pantomima. Pues todo era muy técnico, ¿verdad? O sea, la pantomima Marcel Marzola, claro. de el punto, la flor, ¿sabes? Todo esto que me gustaba mucho. Y entonces uno de mis compañeros, enfrente hay un ensayo, vamos a verlo, y nos colamos. Y estaba dirigiendo Félix Vargas. Allá atrás, o sea, pues andaba en silla de ruedas, entonces afortunadamente solo estaba la luz de trabajo, estaba oscura la sala, y me acuerdo que como iba diciendo y cómo iba transformando la escena, diciendo, no, a ver esto, no, esto. Estamos hablando de las dos soledades, ¿sí? Sí. Perfecto. Pero cómo transformaba desde la palabra lo que iba sucediendo ahí, y entonces yo me regresé caminando a mi casa. ¿Qué te decías en ese caminar hacia tu casa? ¿Qué te decías? Yo quiero hacer lo que hacía ese señor. ¿Pero por qué? ¿Qué sentías? No sé qué sentía, me encendió algo que me guardé en silencio mucho tiempo. O sea, yo no le platiqué a nadie, oye, pues, y fue así que dije, algún día voy a dirigir. Pero no había escuela de dirección en Guadalajara, o sea, no había una escuela. La escuela de teatro que había era la escuela de la Universidad de Guadalajara. La única. Plásticas. Y ahí conocí a la compañía de teatro en el 79. En el 79. En el 79, tenía 17 años. Es cuando se forma esta primer camada de movimiento escénico en Jalisco profundo, que además tuvo una trascendencia a nivel nacional muy importante. De ahí surgieron varios jóvenes que hoy dirigen con... Estaba Ricardo Delgadillo, estaba Javier Serrano, estaba Lupita Ortiz, me acuerdo, Humberto Ortiz, que en paz descanse, todos tenían 5 o 6 años más que yo. A mis 17 años eso era una vida adelante. Yo decía, claro, hoy, ¿no? Ni la mayoría de edad y ya ya a la estaba escena. yo, no sabes, o sea, me hicieron... Claro, te toca esa época como donde... decían las abuelas, me traían como manojo de hediondilla, y como para arriba y para abajo, hijo de... Y era cuando el conocimiento entraba con sangre, ¿no? Sí, yo alguna vez me preguntaron, ¿qué aprendiste en la universidad? Le dije, te voy a citar a Juan Manuel Serrat cuando dice, pues yo la verdad, más que en las aulas, aprendí en los pasillos. Ahí se traficaban libros, conocía poetas, conocí música. Yo conocía muchísimos autores que a los cuales no hubiera llegado. Es como si esa... O hubiera llegado muchísimo más tarde. Y entonces viene una cosa muy interesante de Fausto y es tu compromiso hacia la sociedad, que ha ido transformándose. Yo muchas de las cosas que aprendí es, así no quiero hacerlo. Claro. Yo no quiero hacer eso. O sea, la coerción o cierta violencia que se ejercía contra los actores, el poder del director. Yo cuando empecé a dirigir empecé a buscar otras formas de diálogo con el actor. Pero yo me acuerdo que estaba muy preocupado por incluir una cosa que me marcó, incluso como director durante mucho tiempo, que es la cultura pop, el kitsch. En la ciudad imperaba la cultura pop, ¿no? O sea, los cuentos de la familia Burrón, el santo. De hecho, toda mi primera etapa de director se puede decir que fue una etapa kitsch. Incluida tu primer dirección, que es un calderón. El calderón, la dama boba, que lo que hicimos... ¿Qué recordaste? Ahora que seas así, me acuerdo que fue mi primer como desencuentro de creativo con un creativo. Que era, o sea, yo le decía al vestuarista, no quiero trajes de cortinas. Nosotros suponemos cómo era el teatro, los vestuarios en el siglo de oro, y los resolvemos con materiales actuales. Ajá. Cosa más kitsch, ¿no? Más kitsch. Entonces yo le decía, haz los cortes esos, pero solo de mezclilla, y él sintió que invadía un poco su espacio. Y nosotros los vamos a pintar, todos los garigoles, todo lo doradito, eso va a ser. Y era pintura para ropa. Y me acuerdo mucho que al final, pues el resultado, sí, pues ganamos una muestra estatal, recibimos elogios en la muestra regional. Empecé una lucha personal por entender que, aunque el teatro es multidisciplinario, la reina es la acción y el actor.
la reina es la acción y el actor, la verdad escénica. O sea, todo lo que se oponga a eso, llámese escenografía, musicalización, todo eso, hay que frenarlo. Y el concepto, como nos enseñaba el maestro Tavier en sus seminarios de dirección, tú has visto las cosas, lo que hice con las Julias, que me preguntan, bueno, eso fue hace 10 años, pero renunciar a todo, claro, poner un foco y decir, vámonos. Todavía lo hago, todavía soy una persona que defiende mucho el espacio del salón de ensayos. El momento de Fe de Ratas fue fundacional para mí. Vi que ahora sí que las podía. Pues sí puedo dirigir una obra profesional, eran 15 actores. Claro. La obra tuvo un impacto fuertísimo, era impresionante ver este teatro lleno arriba y abajo. Función tras función, tras función, tras función, porque la ciudad quería saber, quería reírse tiempo después de su tragedia y al final darse el encontronazo, como dice Harold Klugman, de haz que la gente abra la boca a carcajadas y luego darle la cucharada amarga de la realidad. Ese es el monólogo final que estuvimos afinando Vivian y yo, y que al final no te entiendo, ¿qué es esto? Y un día le llevé un par de hojas escritas y ya lo entendió más o menos y logramos conciliar. Pero eso fue fundacional porque después la vieja compañía, la vieja Sandoval, quería que yo dirigiera cosas iguales, o sea, cosas kitsch, todo eso de arte popular mexicano, La Rosa de Oro, mejor que me ofreció. Dije, no, yo no quiero dirigir La Rosa, quiero dirigir un clásico. Quiero probarme con claro, el verso, quiero probarme y di con La Dama Duende, un grupo de actores que querían, y al final, en ese momento, la vieja compañía ya me quedaba como una camisa de fuerza, y así de estar así, en un ensayo, donde ya me tienen sentado, dije, no, con permiso, y me salí a la calle y dije, ¿y ahora qué hago? Pero varios de esos actores jóvenes se salieron conmigo. Ya. ¿Qué significa, desde tu punto de vista, qué significa la Universidad de Guadalajara en el arte jalisciense, entendiendo todo este contexto? En mi infancia, o sea, lo primero que yo recuerdo de folclore es el ballet folclórico de la UDG, bailando en el Mundial del 74. Saliendo de sus balones, y era el ballet folclórico de la Universidad de Guadalajara. Después recuerdo, aún antes de entrar yo a teatro, ir caminando por Chapultepec y decir, Dios, una comedia con la compañía de teatro de la Universidad de Guadalajara, así o sea, de repente había un movimiento muy fuerte, que yo veía, que evidentemente cuando llego es un oleaje. Vamos, yo venía del Departamento de Bellas Artes, que era, sí, era lo que es la Secretaría de Cultura, pero de repente estos oleajes, estas mareas, estas corrientes de pensamiento. Me acuerdo mucho de Radio Universidad de Guadalajara, la gente que venía de Radio Universidad de Guadalajara a asesorarnos, y de repente yo escuchaba no solo conversaciones, sino conocía artistas, poetas, impulsos artísticos, que a mí me enriquecían mucho. De ahí, de esa semillita, y de la Escuela de Artes Plásticas y de la Escuela de Música, empezaron a surgir un montón de movimientos, mucha gente que ayudó a que la universidad empezara a ser protagonista de un movimiento creativo en el Estado y que trascendió a nivel nacional y muchas veces internacional. Sobre todo, pienso que después cuando la universidad empieza a aceptar que también tiene que empezar a traer, a importar otros pensamientos del arte, otros pensamientos de la creación. Empiezan los festivales, empiezan las muestras, 87, 88, comienzan todos estos festivales, ya la Feria del Libro. Creo que también la universidad tiene ahí una dilo como es, no te deuda con la pedagogía de las artes escénicas. O sea, yo he visto gente que respeto su opinión, que respeto su pedagogía, que ya los van invitando como a estos, pero todavía hace falta como una reestructuración. Por eso te preguntaba cómo es tu traducción de el comportamiento social a lo escénico, cómo lo traes, que has vivido todas estas etapas, que has ido transformándote desde la creación, la llegada a esta gran compañía de teatro, de repente el momento donde se transforma y viene una nueva dirección de la compañía, después la desintegración de la compañía de la Universidad de Guadalajara, lo que ha significado volver a retomar los espacios ahora con el conjunto de artes escénicas, el conjunto Santander, teatros nuevos, el Teatro Diana, todo esto que ha surgido. Dianita. ¿Cómo ves tú el futuro de la escena jalisciense
primero, estamos en un momento de la creación en Jalisco, donde se abrieron los horizontes que en los años 70 y en los años 80 se negaran, o porque no había la perspectiva, o porque el poder del director era hegemónico y no permitía el director teatro texto, actor y tantán. Entonces, las cosas más arrojadas que podíamos encontrar era la adaptación de un clásico con rock and roll, ¿no? Entonces ya, se atrevieron, pero no había una cosa de ir a la esencia de lo humano, que es parte fundamental del teatro, que crees en mi búsqueda todavía. Pero después comenzó en los 90, sobre todo en los 2000, empezó a haber una serie gracias a estos festivales, a estas visitas, a muchas cosas, que se empezaron a ver otras herramientas. Y hace varios años empezó a haber esta cuestión como de lo postdramático, el teatro documental, el teatro lo biodramático, que incluso hubo una fuerte contienda, ¿no? O sea, de repente decía, haces teatro de texto. No, yo sigo siendo muy tradicional. A mí me gusta agarrar un texto y echarlo a perder, pero agarrarlo, partir del texto, ¿no? O sea, como de echarle la culpa a Calderón. Pero luego están también las cosas invisibles, ¿no? El teatro para adolescentes, el teatro para niños y el teatro para bebés, que es lo que está haciendo ahorita el Grupo La Deriva, de una forma impresionante en la experiencia. O sea, de repente, entonces creo que la perspectiva es que el teatro tiene que regresar a lo humano, y para regresar a lo humano tenemos que voltearnos a ver como sociedad, y esto es tú y yo los que estamos aquí. Claro. Pero mi vecina, la que nunca va al teatro, claro. ¿Sabes? O sea, hay una cosa que yo cada vez estoy más convencido de eso, de que quizás valga más de repente ayudar a la vecina a sacar la basura y a saber de esa experiencia, y quizás después con ese impulso llegar a la escena a caídas de 20. Caídas de 20. Comencé esta charla hablando de mi padre, y todas sus enseñanzas. Y ahorita que estoy escribiendo mucho sobre él, respecto pues, a estas experiencias de las lecturas, de sus expresiones. Pero esto no es de ahora. Yo hace muchos años dije, tantos años que huí de mi padre, y muchas de las técnicas que hago para dirigir a un actor es la forma de conversar de mi padre, de escuchar, vamos a ver, de buscarle una salida, hay un problema, lo tenemos que solucionar entre los dos. Todo eso no me lo enseñó Tavira, no me lo enseñaron las escuelas, no me lo enseñaron los libros de Peter Brook, me lo enseñó mi padre. Y a eso me refiero, es volver a regresar a lo humano. Ahora que he estado escuchando algunos blogs, he estado escuchando un blog sobre Nietzsche y toda esta parte de humano, demasiado humano, o sea, cómo lo humano se va adquiriendo, ¿no? De que se adquiere a partir de tus corresponsabilidades con los otros humanos. Y a eso me refiero. Si queremos volver a hacer un teatro sumamente humano, como lo he visto en muchos creadores a nivel nacional a lo largo de la historia, de mi trayectoria, gente que respeto mucho, y lo respeto mucho por su humanidad. Después me doy cuenta que en realidad respetaba su escena, pero respetaba más su humanidad. Era algo que me seducía. Fausto, muchas gracias. ¿Hay algo que, antes de que terminemos, que creas que no hayamos tocado? No, me encanta platicar contigo, Igor. Muchas gracias. Y me encanta regresar aquí al teatro experimental. Pues ya después abriremos la carpeta de las crónicas. Las crónicas marcianas del Teatro Tapatío. Pues muchísimas gracias, Fausto, te agradezco mucho. Gracias.